Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Mindy Perú en Visto. Atención, Mindy con las noticias, esta vez para nuestros hermanos de la ONP. Atención, vamos a anunciar todo en cuanto a la pensión para viudas e hijos con discapacidad. Y también para, sobre todo en la ley 13998, tanto que modifica la ley 19990 por el fallecimiento del titular y beneficios ADEU. Bien, vamos a ampliar esta noticia entonces. Atención, jubilados de la ONP. 150% de pensión a viudas e hijos con discapacidad. Ley 13998 modifica régimen 19990 por fallecimiento del titular y beneficios adeudos. Esto fue presentado en el Congreso de la República. El proyecto de ley 13998/2025, norma que modifica el decreto ley número 19990 para garantizar la protección integral a viudas y mayor cobertura a hijos con discapacidad en el régimen de sobrevivientes. La iniciativa pretende la modificatoria de los artículos 54, 57 y 62 y terminar con el régimen estructural actual. Los siguientes parámetros: las viudas o viudo perciben aproximadamente el 50% de la pensión de los hijos con discapacidad permanente, perciben alrededor del 20%, motivo que el fallecimiento del titular reduce abruptamente el ingreso familiar, por lo que se propone otorgar el 100% de la pensión a viuda o viudo para no existan beneficiarios concurrentes, reconocer el 50% a hijos con discapacidad permanente, establecer un límite máximo conjunto del 150% en caso de concurrencia. Los congresistas de la República, integrantes del grupo parlamentario Podemos Perú, que suscriben la iniciativa del congresista Hanlen Darwin Espinosa Vargas en el ejercicio del derecho de iniciativa en la formación de leyes que confieren los artículos 102 y 107 de la Constitución Política de Perú, en concordancia con los artículos 75, 76 y del Reglamento del Congreso de la República, presentan las siguientes iniciativas legislativas. Fórmula legal: ley que modifica el decreto ley 19990 para garantizar protección integral a viudas y mayor cobertura a hijos con discapacidad en el régimen de sobrevivientes. Artículo 1. Objeto de la ley: la presente ley tiene como objeto fortalecer la protección económica de los beneficiarios del régimen de pensión de sobrevivientes regulado por el decreto ley número 19990, garantizando mayor cobertura a la viuda o viudo y a los hijos con discapacidad permanente. Artículo 2. Modificación del artículo 54 del decreto ley número 19990. Modifícase el artículo 54 del decreto ley 19990 en los siguientes términos. Artículo 54. Pensión de viudez: y la pensión de viudez es equivalente al 100% de la pensión que recibía o hubiera correspondido al causante, siempre que no necesita otros beneficiarios con derecho concurrente. En caso de concurrencia con hijos con discapacidad permanente para el trabajo de distribución, se efectuará conforme lo establece el artículo 62. El artículo 3. Modificación en el artículo 57 del decreto ley número 19990. Modifíquese el artículo 57 del decreto ley 19990 en los siguientes términos. Artículo 57. Montos de la pensión de orfandad por discapacidad permanente en el caso de hijos inválidos mayores de 18 años incapacitados para el trabajo. El monto de la pensión de orfandad será equivalente al 50% del monto de la pensión invalidez o jubilación que percibía o hubiera podido percibir el causante. Artículo 4. La modificación del artículo 62 del decreto ley 19990. Modifícase el artículo 62 del decreto ley 19990 en los siguientes términos. Artículo 62. Límite máximo en caso de concurrencia de beneficiarios cuando concurran cónyuges sobrevivientes e hijos con derecho a pensión orfandad por discapacidad permanente. La suma de las pensiones podrá alcanzar hasta el 50% de la pensión de invalidez o jubilación que percibía o hubiera podido percibir el causante. La distribución se efectuará proporcionalmente entre los beneficiarios conforme a reglamento. Disposición complementaria final única. Reglamentación del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional ONP reglamentará la presente ley en el plazo no mayor de 90 días calendarios contados desde su publicación. Exposición: motivo. La seguridad social constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrática del derecho. El artículo 10 de la Constitución Política de Perú reconoce la derecho universal y progresivo a la seguridad social, garantizando la protección frente a la contingencia trágica, la capacidad de generar ingresos. El Sistema Nacional de Pensiones, regula por el decreto ley 19990, fue concebida bajo el principio de solidaridad intergeneración, estableciendo un régimen de reparto mediante el cual los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. No obstante, el régimen de pensión sobreviviente evidencia una grave insuficiencia estructural. La viuda o viudo perciben aproximadamente el 50% de la pensión. Los hijos con discapacidad permanente perciben alrededor del 20%. El fallecimiento del titular
reduce agrupamente el ingreso familiar. Esta reducción automáticamente desconoce la realidad socioeconómica actual y vulnera los principios constitucionales de dignidad, igualdad material y protección reforzada. La presente iniciativa propone otorgar el 100% de la pensión a la viuda o viudo cuando no exista beneficiarios concurrentes. 2. Reconoce el 50% a hijos con discapacidad permanente. 3. Establecer un límite máximo conjunto del 150% en caso de concurrencia. Bien, entonces este es un proyecto de ley donde la verdad se está tomando en cuenta la pensión a las viudas e hijos con discapacidad. Un 150% sería lo justo, ¿verdad? Este proyecto de ley fue presentado por el congresista de Podemos Perú, Hanlet Darwin Espinosa Vargas. Me parece excelente, sobre todo para los jubilados de la ley 19990. Serían los beneficiarios de los siguientes puntos muy importantes, que es una buena opción, la verdad, el otorgar el 100% de la pensión a las viudas o viudos cuando no existan beneficiarios concurrentes. También se tiene que reconocer el 50% a hijos con discapacidad permanente. Y como último punto sería establecer un límite máximo conjunto del 150% en caso de concurrencia. Bien, entonces esta noticia también vamos a estar ampliando nosotros a ver cómo se da. Es una buena opción, la verdad, me parece excelente, ¿no? Por parte del congresista del grupo parlamentario Podemos P. Esto lo hacen con el fin de fortalecer la protección económica de los beneficiarios del régimen pensión sobrevivientes regulado por el decreto ley 19990 y garantizar mayor cobertura a la viuda o viudo y a hijos con discapacidad permanente. Bien, entonces nosotros también vamos a estar ampliando esta noticia. Suscríbanse al canal, muy importante. Hasta luego. No se olviden suscribirse al canal, dejar sus valiosos comentarios y compartir este video. Hasta aquí, Mindy Perú en Visto, tu canal de noticias.